Desde la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Madero, para todas y todos los vecinos de la demarcación y para toda la ciudad. Esto es Futurama TV. Tenemos material, hay poetas y de mucha calidad. ¿Qué poeta? ¿De qué poeta? Hola, ¿cómo están? Su servidor Anuar Bojalil del programa La Pluma en la Mano de una manera diferente, una manera nueva, fresca de abordar la literatura. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. No dejen de vernos, por supuesto, por Futurama TV. A continuación, enriqueciéndonos de cultura popular con Enrique Guerrero e Hijo. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Enriqueciéndonos de Cultura Popular de Futurama TV. Yo soy Enrique Guerrero y como siempre nos acompaña Enrique Guerrero. Hoy continuaremos con una serie que le llamamos Las Décadas. La vez pasada iniciamos hablando de los 40 y hoy vamos a hablar de los años 50, ¿sí? Los años 50 fueron una época trascendental por la recuperación económica y el comienzo de la Guerra Fría. Comenzaba la era espacial con el lanzamiento del Sputnik. También hacía su aparición la primera grabación en video. En México nacía la televisión en 1950. Surgió el Canal 4, cuya influencia en la música fue determinante. En esa época apareció el primer radio de transistores, las primeras tarjetas de crédito, las muñecas Barbie, el bikini y sucesos que tuvieron que ver con los cambios sociales del país. La Ciudad de México no fue la excepción. Se remozaba en esa época, se construyó el mercado de Jamaica, el multifamiliar Juárez, el centro médico, Ciudad Universitaria, el aeropuerto internacional Benito Juárez. Y se concluyó la construcción de la Torre Latinoamericana en 1956, entre muchos otros cambios. Sí, y muchas cosas pues ya las mencionamos, ¿no? En programas anteriores, como fue lo de la televisión, que vimos un poco de su historia. Sí, va a haber muchas cosas que ya hemos tomado, pero aquí vamos a tomarlas generalmente porque fueron en esa década, ¿sí? Vamos a empezar primero por los gobiernos. Primero el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que él inició en 1946 y terminó en 1952, o sea, le tocaron prácticamente 2 o 3 años, 3 años para ser exactos, ¿sí? Recuerden que Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente que no fue militar. Su administración se caracterizó por la creación, básicamente lo más importante que hizo fue la ciudad universitaria, y se industrializó el país, ¿sí? Se reformó el artículo 3 de la Constitución, se emprendieron campañas para contrarrestar el analfabetismo, se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, también se inauguraron las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria, como ya habíamos mencionado. En esa época los presidentes estaban los regentes o jefes del Departamento del Distrito Federal. Sí, en este caso, el regente que estuvo con el presidente Miguel Alemán fue Fernando Casas Alemán, que vendría siendo su pariente, también de Veracruz. Su primo, sí. Ajá. Que, bueno, hay que mencionar para los que no sepan que el regente no se elegía por voto popular, sino lo ponía el presidente. Sí. Entonces, el señor Fernando Casas Alemán fue gobernador de Veracruz. Y pues, lo puso su primo Miguel Alemán como regente aquí de la Ciudad de México. Sí, en ese tiempo el ser regente era un puesto muy, muy importante, porque estaba aquí en la ciudad, ¿no? O sea, manejaba, pues, la capital. Era como el segundo, en la presidencia, pues como el segundo puesto. Era muy, muy importante. O sea, se van a dar cuenta de tantos nombres importantes que vinieron, ¿no? Entonces, decíamos que el regente fue Fernando Casas Alemán. Él inició el programa, entre otras cosas, de nuevas calles y avenidas de la Ciudad de México. Se abrió muchas calles, avenidas y otras obras públicas. Abrió la Avenida Universidad, entubó el Río de la Piedad, construyó el viaducto Miguel Alemán, entubó gran parte del Río Churubusco en su administración. Fue precursor de la construcción de varias unidades habitacionales. Muchas unidades habitacionales grandes, como el presidente Alemán y todas esas, fueron en su gobierno de ellos.
ellos duraron, le digo, poco tiempo. Después de 1952 a 1958, el presidente fue el Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? Él, digamos que fue el último presidente nacido en el siglo XIX. Ya todos los demás eran del siglo XX, ¿sí? Él sí no llegó tan fácilmente en las elecciones con lo que él quedó, hubo mucho problema, porque tenía una competencia con el general Miguel Enríquez Guzmán, que estaba muy fuerte. Inclusive dicen que Enríquez Guzmán ganó. Pero según las cuentas, no, o sea, arrasó el presidente Luis Cortines. Pero sí hubo problemas, sí hubo inclusive muertos en las cuestiones cuando se ponían a protestar del triunfo, y eso se puso difícil. Pero lo lograron controlar, y ahí prácticamente el PRI echó toda la planadora y lograron ganar. Una de las cosas importantes del presidente de Adolfo Ruiz Cortines de su gobierno fue el voto de la mujer, porque aunque parezca difícil, no, las mujeres no votaban hasta 1952, no tenían voto las mujeres. Y una de las promesas de Ruiz Cortines en campaña fue que iba a acceder a mandar la iniciativa para que la mujer pudiera votar, y sí, efectivamente, sí lo cumplió. El 9 de diciembre del 52 fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, y el 17 de octubre del 53 cumplió su promesa, ya se dio por válida el voto de la mujer, ¿sí? Modificando el artículo 34 constitucional, y parece increíble, pero no podían votar las mujeres, no votaban hasta el 52. Otro de los sucesos importantes en el gobierno de Ruiz Cortines, el famoso terremoto donde se cayó el Ángel. A las 2:44 de la madrugada del 28 de julio de 1957 ocurrió un terremoto de 7.5 en escala de Richter, que duró 90 segundos. Estuvo muy largo. Fue cuando el famoso Ángel de la Independencia, los que lo vivieron, pues fue un suceso, ¿no? Era el ángel tirado. Se cayó el ángel. Se cayó el ángel, y varios edificios resultaron dañados. Estuvo fuerte el sismo. En Insurgentes, varios edificios. El siniestro dejó un saldo de 52 muertos y 656 heridos. O sea, nosotros ya estas generaciones como ya estamos más acostumbrados a los terremotos, ¿no? Del 85 y del 2017, y como que ya lo vemos, pero en ese tiempo tenía mucho tiempo que no temblaba fuerte, y fue un suceso muy importante ese famoso terremoto. Bueno, el señor Ruiz Cortines, como ya habíamos platicado, tenía que nombrar a su regente o jefe del departamento, y se lo dio al señor Ernesto P. Uruchurtu. Bueno, él se llamaba Ernesto Uruchurtu Peralta, pero no sé por qué se hacía llamar Ernesto P. Uruchurtu, y así estaba en todas las placas y todo, pero realmente me imagino que el P era de Peralta, pero era el segundo apellido y lo pone antes. O sea, bueno, ideas del señor, ¿no? Este señor se le conoció como el regente de hierro. Era, híjole, bien recio. Dicen que puso muchas cosas en orden, pero también cometió muchas cosas, represiones, y eso por lo fuerte que era. Uno de los que más recordamos es el famoso cómico político Palillo, y hacía su sketch y casi ya estaba seguro que iban a ir por él y a meterlo a la cárcel, y lo metían a la cárcel. Los centros nocturnos cerraron temprano, entonces hizo cosas buenas. Era duro porque bajó la delincuencia mucho. Pues no creo que la haya bajado, más bien la tenía controlada. ¿No? Sí, y sí, o sea, fue muy, muy importante su administración de este señor, ¿sí? Sobrino de un sobreviviente del Titanic, por cierto. ¿Ah, sí? Uh-huh. Del único mexicano que hay registro. Bueno, no, sobreviviente no, de víctima del Titanic. Ajá, se murió. Se murió. Sí. Y es una historia también muy interesante, pero será para otra ocasión. Sí. Le dio mucho impulso al sistema eléctrico, a los tranvías. Todavía no había trolebús, eran tranvías. La invasión de predios también estuvo regulando. Combatió la prostitución, entre otros muchos aspectos, pero ya imagínate cómo las combatía, ¿no? Uh-huh. Terminó el entumamiento del río de la Piedad, la construcción del viaducto Piedad, como lo conocemos ahorita ya como vía rápida,
el viaducto Miguel Alemán, aunque lo habían comenzado la administración pasada, ellos también intervinieron, ¿sí? Hicieron muchas cosas importantes, por ejemplo, también la ampliación de la avenida Insurgentes Norte, desde Villalongín hasta Indios Verdes la abrieron porque no estaba tan ancha, entonces expropiaron y abrieron a como la conocemos Hoy en día. Desde Villalongín, o sea, desde casi de Reforma, acá se arregló esa avenida, ¿sí? Pues tal cual Insurgentes Norte. Así es, sí, exactamente. También puso lo del drenaje profundo, que vino a ayudar mucho a la ciudad, porque la ciudad antes padecía muchas inundaciones, y con el drenaje profundo parece que aminoró, ¿sí? Durante los casi 14 años de su gobierno se construyeron más de 180 mercados, ¿sí? Porque déjenme decirle que él entró con Ruiz Cortines, perdón, después siguió con López Mateos y terminó con Gustavo Díaz Ordaz. O sea, este regente estuvo toda la administración de Ruiz, Sí, de Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines, toda la administración de López Mateos y como unos 2 o 4 años de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, casi que se echó 14 años. 14 años. 14 años. Y casi una década entera. Así es. ¿Qué es la que sigue? Sí, o sea, ahora sí que le gustó el puesto, ¿no? Y pues lo mantenían porque según decían que era muy bueno, pero con muchas cuestiones porque también tuvo cuestiones, represiones sindicales contra Demetrio Vallejo, Valentín Campa, que eran ferrocarrileros, el profesor del sindicato de maestros, Otón Salazar. Todos ellos sufrieron en carne propia la represión de este regente. Entonces sí era muy bueno para ellos. No, pues sí era bueno porque controlaba, o sea, pero sí era muy represivo. El trabajo que estos querían. Claro. Otra de las cosas importantes que hizo, la mayoría de mercados que tienen el mismo corte fueron hechos por este señor. Ajá, sí, o sea, que son como un molde. Como un molde, ¿no? Todos los mercados. Ajá. Y entre ellos hizo también el mercado de la Merced, lo modernizó, porque antes el mercado de la Merced era viejo, era muy viejo. Y ahorita ya es viejo, ¿no? Pero vaya, en su tiempo sí lo modernizó. El mercado de San Juan, el mercado de Sonora, todos los mercados fueron reconstruidos, ¿sí? También una de las cosas que hizo es que se abatió los rastros clandestinos, porque antes casi todas las colonias tenían sus propios rastros, con las consecuencias de salud, de salubridad que esto generaba. Y se hizo y ahí fue cuando se hizo el rastro de la Ciudad de México, que estaba en Ferrería. Ajá, y también ya desapareció. Ya desapareció, pero él hizo el rastro de Ferrería, ¿sí? Después tuvimos unos años nada más, 2 de Ruiz Cortines, que fue ese yo creo que ya lo vamos a ver en el próxima década. Vamos a enfocarnos a esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver una cápsula de lugares de la Ciudad de México en los 50s y ahorita regresamos. Estos son algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México en la década de los 50, como lo es la Plancha del Zócalo, Avenida Paseo de la Reforma, la Basílica de Guadalupe, Avenida Juárez, con el Monumento de la Revolución al fondo, Avenida San Juan de Letrán, lo que ahora es el eje central, una foto de la catedral de frente, el Hotel del Prado ubicado en Avenida Juárez, un tranvía en el Zócalo, y un autobús urbano.
En esos fueron los lugares de la Ciudad de México en los años 50. Una disculpa, de cuando íbamos a salir, dije que era el gobierno de Ruiz Cortines el que seguía. No, era Adolfo López Mateos, con eso de que son Adolfos. Sí, se confunde uno con tantos Adolfos. Con tantos Adolfos, después hubo otro Adolfo, no, ya no más. No, ya, basta. Muy bien. Bueno, otra cosa importante, ya saliéndonos de la política, para no aburrirnos, fue la época de oro del cine mexicano, que ya le dedicamos 2 programas, pero ahora vamos a mencionarlo como lo que fue en los 50, ¿no? Y para ello, pues vamos a poner nada más un ejemplo, Pedro Infante, ¿sí? Cantante y actor mexicano, un ícono de la época del cine mexicano, así como uno de los representantes, si no el máximo representante de la música ranchera, ¿sí? Por desgracia, él falleció en esa década, el 15 de abril del 57, en un avión que se cayó en Mérida, Yucatán. Pero fíjense, de tantas películas, nomás les voy a mencionar las películas que fueron de los 50, que la gente de los años 5, de la década de los 50 pudieron ver. En el 51 vieron A Toda Máquina, ATM, que es una clásica. Hizo muchas, pero nomás voy a decirles las importantes, las más conocidas. Igual en el 51 hizo Necesito Dinero, con Está Sara Montiel. Sara Montiel, ¿sí? El 21 de agosto terminó la trilogía de Pepe el Toro. De Pepe el Toro, con Pepe el Toro en el 53, ¿sí? En el 52 hizo Dos tipos de cuidado, que fue el campanazo reunir a Pedro Infante y Jorge Negrete, los máximos ídolos. Se hizo en el 53, la gente en ese año pudo ir a ver esa película. En el 55 hizo una de sus mejores películas, Escuela de Vagabundos, con Silvia Pinal. Con Miroslava. Miroslava. En el 56 hizo La Tercera Palabra, con Marga López y Prudencia Grifel y Sara García. En el 55 hizo El Inocente, ahí sí, con Silvia Pinal. ¿Sí? Y en el 57, híjole, hizo Tizoc, una de sus obras maestras. Así fue por mencionar, ¿no? Porque digo, ya vimos lo del cine, ¿no? Teníamos a Dolores del Río, María Félix, Los Soler, o sea, híjole, ya nos echamos 2 programas con eso, o sea, ya, ¿sí? Otra personaje importante que falleció fue el 5 de diciembre del 53, fue Jorge Negrete. Entonces también en la década de los 50 murió Pedro Infante y murió Jorge Negrete. También Blanca Estela Pavón. Grandes ídolos de la época. De la época, fíjense, en esa década. Y jóvenes todos. Como, así que con perdón por sus familiares, pero como grandes ídolos. Sí. Se murieron en la cúspide. Sí. Y todo eso pasó en los 50. También fue importante la época de oro en la radio. Sí. Que también ya vimos. Y ya vimos también el programa de la radio. Pero sí es que la W era, digamos, la que llevaba toda la carga de programas, y veíamos programas como Cricri, el de La Croix, muchas películas importantes programas de radio que se vieron, ¿sí? Fue la época de oro, fíjense, fue la época de oro del cine. En los 50 ya venía a menos. Porque también sus grandes obras de Buñuel fueron en los 50. Bueno, Los Olvidados fue el 50. 52, ¿no? 50. Pero vaya, también es importante, ¿no? Igual en la radio, los programas importantísimos de la radio, El Rizámetro, La Hora Azul, todos esos programas. Agustín Lara. Sí, La Hora Azul de Agustín Lara, El Doctor IQ, El Monje Loco, todos esos programas fueron de los 50, ¿sí? Pero también hubo época de oro en los cómics, en los que ahora le llamamos cómics, antes se llamaban cuentos, ¿sí? Pasaban las historietas como en los 40, que inició todo el boom de los cómics o de los cuentos, eran como compendios. Era el famoso Pepín, el Chamaco, el Paquito, el Pepín chico, el Chamaco chico, o sea, los fueron reduciendo de tamaños. Pero ahí venían traían historietas mexicanas e historietas gringas, las de Walt Disney, la de Lorenzo y Pepita, todos esos. Pero ya en los 50 se deshizo ya, y ya empezaron a haber historietas unitarias, y fue el nacimiento ya de la familia Borrón como unitario, ¿sí? Porque antes recuerden que se llamaba Señor Borrón y Vida de Perros, y salía en el Pepín. Ya después pasaron con la editorial de García Baseca, que era Paquito, y decía Paquito presenta a la familia Borrón, y era un cuento unitario con pura familia Borrón y todo su
su cosmos que ellos tenían, ¿no? O sea, como ya hemos platicado, tenían en el pueblo, tenían en París, en ciudades muy pobres aquí, cartoneras, que se llama la colonia de Lodazar, colonias muy ricas. O sea, es el cosmos de la familia Borrón del gran Gabriel Vargas. Pero también salió ya comunitario Memín Pinguín, de Yolanda Vargas Dulce, ya también porque él también estaba en el Pepín, y aquí ya fue unitario. Y los super sabios que ya venían de Germán Butze, que también ya venían desde antes ya comunitario. Pero en los 50 fue el gran boom de todo este tipo de cuentos, ¿no? Y después vino Lágrimas y Risas, y toda una serie de cuentos, pero también se le considera la época de oro de los cómics en México, ¿sí? Bueno, otro de los sucesos de los años 50, como les decíamos, era la era espacial, porque ahí comenzábamos ya a hablar de la cuestión espacial, ¿sí? Los rusos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial, el 4 de octubre de 1957. Fue el primer satélite artificial de la historia. Le ganaron a los Estados Unidos la partida. Ellos lanzaron pero enseguida ya venían, pero bien encarrerados. El 3 de noviembre del 57 lanzaron el Sputnik 2. Ahí lo interesante es que lanzaron el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra, en dar vueltas a la Tierra, y fue la famosa perra Laika, ¿sí? Que era una perra que recogieron, la educaron, y en la prueba final quedaron 3 perros, y Laika fue la que se consideraron, que tristemente tuvo un fin horrible, ¿no? Porque se quemó. No, pues como todos los animales de ese momento, o se quemaron o se perdieron, o sea, está el espacio lleno de Sí. animales muertos. No, ese sí se murió, le pasó falta el aire y hubo un calentamiento tal que se murió. Y rápido, no duró mucho. Fueron cuestiones de horas. Y se considera que fue el primer animal que murió en órbita. Y es muy famosa Laika, no hay tantas historias de Laika, dicen que era un labrador, no, era una perra criolla corrientita. Y inclusive hay una canción de Mecano, ¿no? Se la dedicaron. ¿Sí? Otro suceso importante de la época que es social, y eso viene desde el 20, 30, 40 y en los 50, y se los damos de recuento porque es ahorita la oportunidad de hablar de él. Hablamos de José Menéndez, el hombre del corbatón. Era el abogado de los pobres. Ahorita por ahí en una cápsula lo van a conocer. Se consideraba el abogado de los pobres, ¿sí? Él era español de nacimiento, se vino y pasó a Cuba y hizo muchos lados. Era un señor que originalmente tenía una tienda, pues yo creo que hizo dinero, ya después ya dejó la tienda y se dedicó sin ser abogado, a estar defendiendo a los pobres. O sea, que tenían un problema, iban y le decían, y él sin ser abogado, tenía tanto estudio en leyes que los lograba sacar. Entonces fue como una especie de héroe, ¿no? Porque todo el mundo lo seguía, tenían problemas, iban con el hombre del corbatón. Si hay hombre corbatón, porque usaba una corbatota negra, un sombrero así medio raro y una capa negra. Era un tipo raro, ¿sí? Y desde que era joven hasta que ya grande, era su vestimenta, ¿sí? Entonces dicen que era una especie de Robin Hood y todo el mundo lo quería y todo el mundo lo hablaba. Hay anécdotas que inclusive Agustín Lara lo llegó a ver, en fin, muchos personajes. Y hay una anécdota muy famosa. Cuando iba a los juzgados, iba él mucho a Lecumberri, porque allá pues, es donde los metieron al bote, y él era ya muy conocido en Lecumberri. Dicen que en los juzgados tuvieron un pleito legal, él defendiendo a una persona, digamos que de los pobres, y acá mandaron un gran abogado, un joven abogado, muy flamante abogado, ¿no? Y estuvieron ahí litigando, y cuando ya terminaron salieron, y el abogado joven, el gran abogado, le dijo, adiós licenciado sin título. Y el hombre del corbatón le contestó, adiós título sin licenciado. Y es un clásico, ¿no? Y él murió en el 59 y para no variar murió muy pobre, porque él ya el dinero no, o sea, sobrevivía. Y fue un personaje muy, muy importante de los años 50 que decidimos ponerlo y contarles, ¿no? Que sí, seguramente muchos ya tienen las... Oigan, inclusive en los años 80 salía un programa que se llamaba El Hombre del Corbatón, que era de concursos con Kipi Casado, en referencia al señor José Menéndez. ¿Sí? Y muy, muy, muy interesante
digamos que son de las figuras míticas de la Ciudad de México. Porque él andaba ahí por las calles de Tacuba y todo eso. Ahí si tú quieres irlo a decir que te ayudara, sabías que en la calle lo ibas a buscar y ahí lo encontrabas. Entonces fue un personaje muy, muy, muy importante de los años 50. Como hay otros personajes, ¿no? El Charrito Pemex y eso, pero después los vamos a ver todos ellos. Sí, pero esto fue lo que pasó. Sí, pues sí, es como dentro de la imaginaria social de la Ciudad de México, ¿no? Estos personajes que se vuelven hasta como leyendas. Sí, que dices, ¿a poco sí? Sí, pues sí existió. Ajá. Bueno, pues vamos a ver otra pequeña cápsula con referente a los personajes de los importantes de los años 50 y ahorita regresamos. Aquí veremos imágenes y rostros de la década de los 50. Pedro Infante, el gran ídolo de México, artista de la década. Aquí vemos los grandes rostros de la época de oro del cine nacional, como María Félix, Pedro Armendáriz, David Silva, Dolores del Río y Miroslava. La década de los 50 fue prolífico de grandes compositores como Cuco Sánchez, Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez, Chava Flores, Cricri y obvio Agustín Lara. La década de los 50 fue de los tríos, los tecolines, los panchos, líderes e iniciadores de este género, los dandis, los tres caballeros con el gran compositor Roberto Cantoral y el gran requinto de Chamín Correa, los tres haces donde surgió el gran Marco Antonio Muñiz. Aquí vemos a José Menéndez, el hombre del corbatón, el abogado de los pobres. En una foto primera lo vemos en los años 40 y en la segunda foto a fines de los 50. Aquí vemos los cuentos o tiras cómicas más populares de los años 50, la época de oro de los cuentos nacionales, como lo son La Familia Burrón, Memín Pinguín y Los Super ¿Qué Sabios. tal les pareció esta cápsula de los personajes de los años 50? Bien interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de la música, que es muy importante. En los 50 musicalmente hubo el auge de los tríos, aunque ya venían desde antes, fue el auge. Fue el estallido de la música ranchera. A pesar de las muertes de Jorge Negrete y Pedro Infante en esa década, la música ranchera explotó, ¿sí? Además de la consolidación del mambo y del cha-cha-cha, y el nacimiento de un nuevo ritmo llamado rock and roll, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con el mambo y el cha-cha-cha. Damaso Pérez Prado, a pesar de que era músico cubano y a pesar de que había llegado en el año 48, en los años 50 fue donde ya explotó completamente. Sus temas más clásicos que compuso y que sonaron fueron los 50, como el Mambo número 5, Mambo número 8, el Mambo del Ruletero y Qué Rico Mambo, entre otros. Ya fueron en los años 50. Sí, asimismo en el Cha-Cha-Cha, Enrique Corrión y su orquesta pusieron los éxitos como El Bodeguero, Rico Vacilón, Los Marcianos, Las Clases del Cha-Cha-Cha. Son cha-cha-chas que a la fecha, quien les gusta bailar esos, no deben de faltar. Y digamos que fue lo tropical que estaba abordando en ese tiempo. Pérez Prado fue muy importante porque hasta metió un éxito a nivel internacional, Cerezo Rosa. Las grandes bandas de Estados Unidos la tocaban y fue tema inclusive de alguna película inglesa fue muy importante Pérez Prado. Bueno, la música ranchera también explotó. Obvio venía ya la inercia de Jorge Negrete y de Pedro Infante, que como les volvemos a repetir, murieron en esa década, pero ya traen una inercia muy, muy grande, ¿no? De Pedro Infante, que podemos decir sus éxitos, ¿no? Simplemente Las Mañanitas. Las Mañanitas se construyó el disco más vendido de todos los tiempos, un tiempo, no sé si ahorita, porque en ese tiempo no había ni piratería ni había internet. Si querías tocar Las Mañanitas tenías que irte y comprar tu disco. Y Las Mañanitas pues, no podían faltar en cualquier casa y sobre todo cantadas con Pedro Infante, ¿no? Sí. También en esta década, a pesar de que venían un poco antes, pero casi en esta década,
fue el surgimiento de la trilogía de compositores de música ranchera, que son José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y Tomás Méndez. ¿Qué podemos decir de José Alfredo Jiménez? O sea, Ya hasta todo un programa se lo dedicamos. se lo dedicamos. Ella, Paloma Querida, Si nos dejan, en fin, bueno. De Cuco Sánchez, pues también qué podemos decir, ¿no? Gríteme Piedras del Campo, La Cama de Piedra, en fin. Y de Tomás Méndez, pues, ¿qué podemos decir? Nomás Paloma Negra. Es del señor. Bueno, tenía una fijación muy extraña por las palomas ese hombre. Sí, claro, el Cucú Paloma, que fue un éxito de Lola Beltrán muy grande. Pero yo creo que el éxito y a la fecha, que en las bohemiadas no falta, Paloma Negra. Paloma Negra. Y esa es gracias al señor Tomás Méndez. ¿Sí? También había parte importante de la música, de la música ranchera y que le dieron una nueva sonoridad al mariachi, fue del maestro Rubén Fuentes. Él, siendo músico del Mariachi Vargas, pues, se hizo arreglista y vaya, a él le debemos cosas como El Son de la Negra, que aunque no es de él le dio la sonoridad como la conocemos actualmente. La Viquina sí es de él, ¿sí? Qué bonita es mi tierra es de él, y muchas otras canciones, ¿no? O sea, Rubén Fuentes es ¿con quién podemos compararlo del otro lado? No, pues es que no hay nadie. No hay comparativos, pero es la música ranchera y el mariachi como está, se le debe gracias al maestro Rubén Fuentes, que por ahí anda, pero no le gustan entrevistas, no le gustan homenajes. Otra de las cosas que aportó Rubén Fuentes fue el bolero ranchero, sí, porque antes estaba la música ranchera, pero él aportó el bolero ranchero y a la fecha sigue el bolero ranchero, sí, y uno de sus grandes éxitos, la muestra de ellos es 100 años, de Pedro Infante, sí, también se le debe gracias al maestro Rubén Fuentes. Entonces, y obvio al Mariachi Vargas, que con todos los grandes compositores y cantantes siempre estaba detrás del Mariachi Vargas. ¿Sí? Entonces fue el boom de la música ranchera, que a la fecha la seguimos oyendo como tal, no son piezas clásicas que no pasan de moda. ¿Sí? Se vino modificando la música ranchera a cabo de los tiempos, hasta últimamente creo que ya está desaparecida, ¿no? Porque pues no, está ahí todavía extinta. hay exponentes. Sí, pero no con no con calidad y eso que podamos decir. No, o más bien no con Arraigo. Ajá, o sea, que no tenga tanta difusión como antes. Ahorita, sí, por ejemplo, estaba Pepe Aguilar y todo eso, pero ahorita ya no tienen tanto impacto como en ese entonces. Sí, no, y también me refiero a estos grandes compositores y arreglistas. E incluso hay gente que le está recuperando y la está igual metiéndole otros sonidos, haciendo, así como Rubén Fuentes en su momento, hay personas que ahorita le están metiendo otros ritmos, otras músicas, ¿no? Sí, decimos Pepe Aguilar, pero realmente su gran éxito tiene 20 años. Eso o sea, sí. que ya no es, o sea, me refiero a estos últimos tiempos. Sí, sí está el famoso Fato, que es el compositor de Mujeres, no la de... Me canta Pepe Aguilar, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Por Mujeres como tú, no sé. Mujeres como tú, es de Fato, y es muy buena canción. Ay, pero son de los últimos chispazos que se han dado, porque actualmente... Y Lila Downs. Bueno, pero ella en sí no es tanto ranchera, es como música pero bueno, o sea, la folclórica moderna. recupera un poco la música Sí, claro. ranchera y le mete ahí a veces sonidos actuales. Ajá, sí, claro. Bueno, eso fue la música ranchera que, repito, fue, híjole, bien importante. Y a la fecha la seguimos consumiendo. Y yo creo que se va a seguir consumiendo en los niños porque la calidad se impone. No, y pues por identidad, ¿no? También. Sí. O sea, no... Es como decir, no sé, el samba para Brasil. Sí, sí. Sí, hay canciones que yo las veo que crecen cada vez más. Como repito, caso de Paloma Negra, caso de Cielo Rojo, se hacen cada vez con el tiempo más grandes las canciones. Pero bueno, otro gran boom que hubo fue el de los famosos tríos, que ya venían desde los 40 con los Panchos, que fueron, digamos, los iniciadores de esta corriente de tríos. En los 50 se pegaron completamente, ¿sí? Y los Panchos tuvieron éxitos como Sin Ti, Contigo, Rayito de Luna, en fin, por decir 3 éxitos, pero contamos 15 tranquilamente, ¿sí? Otro de los tríos que ya se soltaron, los tríos como moda, fue los Tres Diamantes, con canciones como Usted,
Otro muy famoso, ya más para acá, en el 57 fueron Los Tres Caballeros de Roberto Cantoral, que es un clásico, ¿no? Con El Reloj y La Barca. Pues ya, ahí está. Ahí está, ¿no? O sea, esos fueron del 56, 57, ya están más acá. También aparecieron Los Tres Haces, donde salió Marco Antonio Muñiz. Él era de Los Tres Haces. Los Tecolines con El Adiós a Carrasco. Los Tres Reyes. Y también ya muy al final salió un trío muy interesante que se llaman Los Dandis, del famoso Bucho Cisneros, con canciones que a la fecha todo mundo la pide: Gema, Tres Regalos, Almas de Cristal. También un muy exitoso, con muchos éxitos, el trío de Los Dandis. Estos fueron pues así a grosso modo hubo muchísimos, Los Fantasmas, híjole, muchos tríos, pero digamos estos fueron los más importantes, porque también, híjole, fueron un boom de los tríos, muy, muy, muy grande, o sea, salieron tríos por todos lados, y eran éxitos. Toda la década de los 50 estuvo, pues, digamos que, dominada por los tríos, sí, muy, muy interesante. Y a la fecha también siguen, ¿no? Sí, O sea, sí, desde hasta como para en una fiesta, es lo que regularmente piden. sí, y la verdad es que, híjole, es uno que le pidan a un mariachi música de trío, ¿no? O sea, Ajá. el trío debe irse con trío. Sí, el mariachi O sea, y es muy común que haya tríos, o sea, como para que contrates en una fiesta un y trío, eso. sí, Entonces, sí. no sé para qué hacen eso. Ay, sí. Sí, y vaya que sí, porque siempre va un mariachi y Gema y Tres Regalos. No, es que, pero bueno, cada quien. Que sienten ese señor, por favor. ¿Quién lo invitó, no? Ajá. Ajá. Bueno, otra de música que se conoció no se conoció, también tuvo muy buen auge, fue por ejemplo la música de Chava Flores. También explotó ahí Chava Flores con La Tertulia. Su primera canción se llamaba Los Tamales de Bruñilda, y de ahí ya se vino, ¿no? Llegaron Los Borrones, El Gato Viudo, híjole, también una cantidad interminable de éxitos, que todos los 50 fueron importantes para don Salvador Flores Rivera Chava Flores, que por cierto ya también le hicimos su programa, fue de los primeros, se lo merecía. Y otro que también hicimos programa y también se lo merecía fue Francisco Gabilondo Soler Quigri, porque todos los 50, o sea, nomás vean la cantidad de canciones que tiene don Francisco Gabilondo Soler. Y a la fecha también es algo que, pues ya no tanto, ¿no? Pero sí sigue a la fecha oyéndose, y es recomendación para los papás nuevos y eso. Y por favor induzcan a los niños a la música de Cricri. Es buena, de muy buena calidad y muy padre, se van a divertir. No olviden a Cricri. Bueno, también a fines de los 50 emergió un señor chaparrito de Yucatán que se llamaba Armando Manzanero, y empezó también desde los 50 de él ya a trabajar, lo mismo que un compositor que iba de salida, Álvaro Carrillo. Por esa época lo mataron y eso, en los 50, ¿sí? Digamos que la música, también había música que venía de fuera, ¿no? Y en los 50 los que más se oían eran los churumbeles de España. En los 50 era el hombre, sí, con Juan Legido, los churumbeles de España, el Gitano Señorón, La Leyenda del Beso, Amor de Hombre, no, o sea, muchas canciones de tipo española, que aquí en México gustaba mucho. Sí, de Estados Unidos fue obviamente Frank Sinatra, era uno de los más escuchados, y los nacientes cantantes del rock and roll de allá, que era Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, empezaban en los 56, 55, 56 iniciaron, ¿sí? Ya todos muertos. Ya todos muertos. Sí, también teníamos mucha influencia, mucha influencia, como ya lo vimos con Pérez Prado, Enrique Corrín, Benny Moré, de la música frontillana cubana. Y también en los 50 sonó fuertemente en lo tropical, y no los mencioné como de México, porque Enrique Corrín y Pérez Prado eran de aquí salió esa música. Sin embargo, llegaba la música de Cuba con la famosa Sonora Matancera, con todos sus cantantes, primero Celia Cruz, Bienvenido Granda, Daniel Santos, híjole, un chorro de cantantes que tuvo, y desde los 40 y en los 50 no se diga, la Sonora Matancera era de los imprescindibles. Celio González, otro de los cantantes.
Y también en los 50 nos llegó un cantante ecuatoriano que también pegó mucho, Julio Jaramillo. Sí, decían que era el cantante de las obreras, porque salían en la rocola, ponían ahí siempre a Julio Jaramillo. Lo mismo que Virginia López, también otra cantante puertorriqueña que vino a hacer mucho éxito en México. Y otro de los que también de los 50 de Argentina, los famosos 5 latinos, con la gran cantante Estela Raval. Híjole, también hicieron época aquí. Obvio, Lucho Gatica, con simplemente la canción esta de No me platiques más. Él originalmente la cantaba, ¿sí? Y a todo esto de repente emergió un nuevo ritmo. En 1957, fue el rock and roll. En 1957, la cantante bailarina Gloria Ríos fue la primera mexicana que grabó un disco de rock and roll en México. Se llamaba El Relojito, que era una versión de Rock Around the Clock de Bill Haley. ¿Sí? Entonces esa fue la primera grabación de rock and roll México. Y ya había grabado la orquesta de otros grandes de orquestas mexicanas, pero así como canción y eso fue ella. Ya después en el 59-60 fue cuando explotó el rock and roll con los Teen Tops, Rebeldes del Rock, Locos de Ritmo, etcétera. Y fue un suceso tanto en la música como en el cine. ¿Sí? Y pues así es lo que había en los años 50. Ya nomás recordarles que también era muy importante los cancioneros Picot, la de las efervescentes, venían un cancionero donde venían la letra de todas las canciones. Entonces era un exitazo, porque leían y veían. Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, fíjense, qué lástima, porque también teníamos más para hablar de los 50s, ¿sí? Y pues ya no nos queda más que despedirnos, agradecerle como siempre al Centro Cultural Futurama, a Futurama TV, a Bernice Lomelí, a la directora de Cultura, Acción y Deporte, Rosalba Cruz López, y obvio al doctor Francisco Chigel Figueroa, alcalde de la alcaldía Gustavo Madero. Así es, y pues síganse cuidando, que esto todavía no acaba, hasta al contrario. Entonces, si está dentro de sus posibilidades, quédense en casa y sigan todas las medidas sanitarias que tanto la alcaldía como la ciudad e incluso el gobierno federal les hace. Muy bien, estamos viendo, va a haber sorpresas por ahí, espérenlas, con referente a Futurama TV. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Esto es Futurama TV. Por el día de hoy, hemos llegado al fin de nuestra transmisión. Te agradecemos tu presencia y te esperamos mañana en Futurama TV.